Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Diegui Pomi y Leo Men 112, ganadores de la dinámica de los shorts. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Es momento de seguir con nuestra serie de videos de curiosidades de la serie Deja tu marca capítulo 2, siendo en este caso la del sexto episodio titulado La pijamada tradicional, en donde podemos encontrar guiños e easter eggs de muchos otros contenidos, como la serie de Cuenta tu historia, los cómics y por supuesto la G4. Y por si no fuera obvio, te recuerdo que este video contendrá spoilers del sexto episodio de Deja tu marca, así como del resto de la serie y otros contenidos, por lo que si no lo has visto aún, te recomiendo que dejes y regreses después a este video. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con la aparición de Sparky comiéndose una flor amarilla, a lo que Izzy llega diciendo que se comen bocadillos, no flores. Si bien esto puede referirse especialmente al caso de Sparky, Izzy también puede estar insinuando que las flores no son alimento. Algo raro sabiendo que sí se solían comer flores en Equestria, como eran los sándwiches de margarita que Twilight comía. Pero existe la posibilidad de que con el pasar de los siglos los ponis simplemente dejaran de comerlas. Digo, después de todo, nuestros ancestros cometían canibalismo y comían plantas y animales que hoy en día ya no comemos. Bueno, dependiendo de la región de la que hablemos. Vemos que Sparky, siendo el pequeño inquieto que es, este no tiene problemas en salir corriendo hacia el pueblo ignorando las advertencias de Izzy, una actitud completamente normal en niños de su edad, pero luego vemos que este se detiene y se asusta al ver a Misty como una persona sospechosa y aterradora. Esto, si bien no parece la gran cosa, refleja muy inocentemente cómo los niños pequeños pueden estar al acecho de una persona sospechosa por andar de inquietos e ignorar a sus padres en lugares abiertos. Algo que toma más peso sabiendo que posteriormente Misty intentará genuinamente secuestrar a Sparky. Así que si tienen hijos, hermanos o algún otro tipo de familiar de esa edad, tomen nota de esto. Como se resalta aquí, Izzy está genuinamente emocionada de conocer a otra unicornio y poder llamarla a su amiga. Esto debido a que ella no posee otros amigos unicornios y menos ahora que vive en Bahía Yagomar. Cosa que ha sido un conflicto recurrente del personaje que ya vimos en Cuenta tu historia y que resalta el hecho de que Izzy es la única miembro unicornio del grupo protagónico, faltando otro más para así estar en completo balance, algo que muchos como su servidor creen que podría ser la razón de ser de Misty, pero eso solo el tiempo lo dirá. Vemos que Sparky pasa de ser un niño asustadizo a un perro desconfiado que le gruñe a Misty y que jamás termina de dar confianza. Y sabiendo que Misty va a intentar secuestrarlo pronto, realmente tiene razones para ello. El hecho de que Misty no pareciese reconocer las tradiciones de Bridalwood nos puede indicar que ella jamás estuvo ahí, ya que aún estando viviendo con Opaline desde muy joven, técnicamente aún tendría que haber pasado un tiempo considerable en ese lugar, como para saber algo. Hay quienes creen que Opaline le borró la memoria, pero aun si fuese cierto, no hay nada que nos asegure que ella realmente venga de Bridalwood. Además, como se nos ha mencionado con anterioridad y posteriormente en este episodio, estas regiones de Equestria han estado escondidas de Opaline desde hace tiempo, así que lo más seguro es que Misty provenga de otro pueblo y de ser así, sería una muy sutil prueba de que hay otros poblados de ponis en otras regiones que aún no hemos visto. Vemos otro de los actos de irresponsabilidad de Izzy como niñera de Sparky, ya que vemos como esta se va de la plaza sin siquiera fijarse si Sparky lo está siguiendo, siendo que realmente ni siquiera debería perderlo de vista, y menos cuando sabe que le tiene mucha desconfianza a Misty, y se aterró al momento de verla. En serio, si Sparky no fuese más inteligente que el bebé promedio, Izzy ya hubiera sido la responsable indirecta de algún daño o peligro grave de este. Vemos que Izzy tiene toda una fórmula de tradiciones para llevar a cabo una pijamada de unicornios, teniendo así una decoración muy específica así como una serie de eventos establecidos que seguir. Esto da una vibra muy similar a como Twilight solía pegarse bastante a una guía establecida de su pijamada con Applejack y Rarity, al punto en que ambas llegaban a un estado muy paranoico, una porque pasan cosas que no salen en su libro guía y la otra porque tienen tiempo muy apretado para realizar cada actividad.
Creo que más de uno se le hizo raro que Sunny no reconociera a Misty tras haber estado junto a ella en el episodio Las ideas de Sunny. Aunque dada la breve interacción y lo estresante que era la situación de Sunny, supongo que se entiende. Nuevamente Izzy menciona a su tía difunta Buttons, que en este caso revela que se trata de su tía bisabuela, la cual dice que inició con la tradición de lectura de cascos, siendo una obvia referencia a la lectura de manos o quiriomancia, como formalmente se conoce. Así que aparentemente la familia de Izzy ha estado metida en las artes de la adivinación desde hace generaciones, lo que podría complementarse con la visión de auras y aparente capacidad de hablar con los muertos de Izzy y la posterior lectura de hojas de té que vemos en este episodio. De entre todas las tradiciones, la que quizás sea la más rara es la de ver películas de unicornios. Esto porque en la película vimos que los unicornios vivían en un estado tecnológicamente deplorable, en donde ni siquiera pareciese haber electricidad. Así que es raro pensar que hacían películas y tenían donde reproducirlas. Aunque si en la G4 ya existían los cines y los proyectores, supongo que tampoco es la cosa más rara. Vemos que pese a regresar la magia, Izzy aún tiene el sentido de superstición que tienen los unicornios, ya que ella menciona que es de mala suerte no completar todas las actividades en un tiempo determinado, aun si esto impide que las disfruten. Esto es raro viniendo de Izzy, ya que vimos que ella no es tan supersticiosa como los demás unicornios, pues ella no se alteraba y se ponía a bailar cada vez que decían las palabras prohibidas. Otra de las tradiciones unicornios es aparentemente hablarles a los cristales. Esto ya de por sí es algo curioso, pero toma más sentido sabiendo que en los cómics se revela que estos cristales se solían grabar mensajes que se activaban con magia, como lo llegó a hacer Fluttershy para Discord, por lo que es de esos casos en los que una cultura hace una tradición sin saber bien su función u origen. Realmente hay que decir que Misty es alguien muy despistada, ya que no ve claramente que la linterna se encuentra frente a ella. Además de que en el capítulo anterior ella pudo presenciar la ubicación más próxima de esta habitación, así que podemos asegurar que es alguien con poca capacidad de atención. Vemos que el elevador del faro hacia los cristales posee un detector de cascos como los que llegamos a ver en Altos de Sephiroth, y sorpresivamente también posee una alarma contra aparentes no registrados, algo que yo personalmente no esperaba sabiendo lo amistosos y confiados que son los Mindfind. Además de que, siendo justos, a nadie le conviene robar los cristales, ya que estos perderían sus poderes, aunque sabiendo que posteriormente o quizás previamente Discord les robó uno de los cristales, quizás sí sean medidas que tengan sentido. Llegamos a la parte que todos esperaban, y es en donde hablamos de las historias que Sunny y Misty cuentan sobre la antigua Equestria, siendo que Sunny cuenta una versión ligeramente alterada de la historia que le contaba a su padre sobre Twilight, en donde esta es enviada por orden de la princesa Celestia a Ponyville, siendo además la primera vez que se menciona ese lugar directamente, indicando que Sunny tiene conocimiento de su existencia, así como lo tiene de Canterlot. Algo que por cierto podemos ver su castillo representado en este cuento. Lo único lamentable de este relato es que a pesar de que Sunny menciona que Twilight hizo amigos de distintas razas y usa el título de guardianas de la armonía, jamás vemos siluetas de las Main Six, sino de unicornios terrestres y pegasos genéricos. Lo interesante comienza cuando Sunny cuenta que un unicornio lastimó a un terrestre y esto desencadenó discusiones entre las tres razas, obligando a Twilight a quitarle la magia a los cristales y separarlos. Esto es prácticamente la misma historia que Discord contó en los cómics, con la diferencia de que no fue un terrestre quien fue lastimado por un unicornio, sino que fue Fluttershy la herida por la unicornio quien resulta ser Opaline. Además de que mientras que en el cómic se dice que Twilight creó los cristales con la intención de que hicieran las paces, aquí medio se confirma mi teoría de que fue la propia Twilight la que dividió y apagó la magia voluntariamente para así proteger a los ponis de la amenaza de Opaline, aunque aún no debemos tomar esto como un dato duro, ya que realmente no sabemos de dónde Sunny lo sacó.
por lo que bien pudo haberlo inventado. Y otra cosa a cuestionar es que aquí se insinúa que las tres razas crearon Bahía Yawamar, Bridalwood y Altos de Zéfiro tras haberse dividido, algo que no tiene sentido, puesto que en la película de Nueva Generación se demostró que esas tres ciudades ya existían antes de la división y que incluso Twilight estuvo involucrada con su construcción, cosa que levanta la posibilidad de que Sunny haya inventado algunas partes. En cuanto a la versión de Misty, es bastante evidente que esta está construida a base de mentiras que Opaline le dijo. Sin embargo, lo que podemos dar como especulación precavida en base a esta es que Opaline, una vez que se convirtió en alicornio, se autoproclamó reina de Equestria y deseaba toda la magia para ella sola, a lo que Twilight tuvo que ponerla en los cristales y separarlos para que así esta no cayera en sus cascos, cosa que solidifica más la teoría de que ella desactivó la magia para ocultar la de Opaline, por lo que bien podríamos decir que ambas versiones son correctas, pero están contadas desde la perspectiva de ambos bandos, y obviamente cuentan con sus alteraciones para hacer ver a cada uno como la víctima. Pero además de eso, Misty menciona algo bastante sorprendente, y es que al parecer, aparte de que Twilight dividió los cristales y desactivó la magia, también parece ser que encerró a Equestria, o al menos la zona donde se encuentran las tres ciudades, en una especie de burbuja mágica, para así mantenerlos escondidos de Opaline, siendo esto una super revelación, ya que esto nos quiere decir que todos los ponis han estado aislados del mundo durante varios siglos, cosa que explica por qué no han sabido nada de las otras criaturas con las que han convivido, como el hecho de que no habían visto dragones en generaciones hasta la llegada de Sparky, y más importante, si es que únicamente esa burbuja cubría cierta parte de Equestria, y ahora que se ha ido existe la posibilidad de que puedan explorar otras regiones de Equestria en donde pueda haber más poblados de ponis e incluso otras criaturas y hasta lugares conocidos como Manhattan, Cloudsley, el Imperio de Cristal y por supuesto Ponyville, donde por cierto los Mindfan ya han tenido un acercamiento dado que ya han encontrado la casa de Fluttershy que está bastante cerca de ahí. Además, eso de explorar otras regiones de Equestria es algo que se plantea muy fuertemente dado la inclusión del Yegua Stream en el capítulo 3. Una vez que Misty es agobiada por Ziv y esta se retira, Izzy se deprime, no solo porque se fue, sino porque ella menciona que realmente extraña a Bridalwood y siente que no está en una pijamada tradicional dado que no está ahí. Este sentimiento, aunque es entendible, es curioso, dado que vimos que Izzy realmente no parecía encajar en Bridalwood debido a que se nos planteaba como alguien muy solitaria y que le resultaba difícil llevarse bien con otro unicornio, al grado de estar dispuesta a ir a otra ciudad ignorando las creencias de los suyos con la esperanza de encontrar amigos ahí. Pero bueno, independientemente de la situación social de Izzy en Bridalwood, el apego emocional de haber crecido ahí es uno que no es fácil de soltar. Entre las tradiciones que Izzy dice extrañar está el de prender rocas brillantes en las fiestas. Esta podría tratarse de la misma tradición que posteriormente veríamos en el especial Winter Wish Day, donde los unicornios usaban su magia para encender los cristales y así generar el hechizo de ventisca como de calor, aunque sabiendo que antes no tenían magia, es incierto cómo se llevaba esto a cabo en ese momento. El cómo Sunny y Pip decoran la habitación de Izzy con elementos de Bridalwood para que ella se sienta como en casa es una idea bastante similar a cómo las Mind Six pusieron el árbol de Twilight como candelabro con cristales en el castillo para que ella se sienta más cómoda con este y tenga en su memoria los dulces recuerdos del árbol biblioteca que perdió. Finalmente, podemos decir que este episodio funciona como una primera fase para Misty para que lleve a cabo su camino a la reformación y se pueda convertir en la sexta Mind de esta generación, teniendo así un balance perfecto de razas y llenando el vacío de Izzy de ser la única unicornio del grupo, volviendo a Misty no solo como una nueva integrante del grupo protagónico, sino también como esa protagonista que cursa por el camino de la redención que estuvo muchos años en el lado equivocado guiada por las ideas incorrectas y que tuvo que estar orientada por las protagonistas para ponerse en el lugar correcto de la misma forma como llegó a ocurrir con Sunset Shimmer y Starlight Glimmer. Así que es solo cuestión de ser pacientes, banda.
Pero antes de retirarme, quiero informarles que si quieren ganarse un saludo en mi próximo video, tendrán que ver mi serie de gameplays de A Plague Tale Requiem y descubrir cómo se llaman estos personajes, poniendo sus nombres en los comentarios del respectivo video donde aparecen por primera vez y pasándomelos por privado, para así ganarse ese saludo. Pero si ahora quieren saber todas las curiosidades del quinto episodio de Deja tu marca, o un resumen y análisis del especial Winter Wish Day, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.